Ya, listo. Listo, muy buenas tardes. Shalom con todos, hermanos. Bueno, vamos a continuar hoy con el estudio de Segunda de Reyes, ¿no? Ya acabamos Primera de Reyes. Hoy vamos a empezar un nuevo libro que sería Segunda de Reyes, aunque en el original pues era solo un libro, ¿no? Primera de Reyes y Segunda de Reyes eran un solo libro. Que se lo haya dividido, pues ya fue por alguna decisión que se haya hecho, tal vez era muy largo, y lo dividieron como en dos partes, pero originalmente era un solo libro. Hoy vamos a revisar Segunda de Reyes, y justamente como era un solo libro, en realidad lo que vamos a empezar a leer tiene continuidad al capítulo anterior de Primera de Reyes 22, que fue el último capítulo de Primera de Reyes. Voy a compartirles mi pantalla. Voy a compartirles mi pantalla para leer los versículos, lo que vamos a revisar. Primero vamos a dar una lectura a todo lo que vamos a estudiar y ya después vamos a un desglose y un poquito más de detalle en cada versículo. Déjenme, les comparto. Ya. Entonces, bueno, voy a leer como les menciono, voy a leer desde el capítulo de Primera de Reyes 22, que es el último de Primera de Reyes, el último capítulo de ese libro, para tomar contexto y ahí sí continuar con el libro de Segunda de Reyes. Solo vamos a leerlo desde el versículo 51. Entonces, voy a proceder con la lectura, ¿ya? Dice, reinado de Ocosías de Israel. Entonces dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, que era rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira al Señor Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces estamos hablando de este Ocosías, ¿no? Ya vamos a desmenuzar un poquito esos versículos. Y dice aquí, muerte de Ocosías. Después de la muerte de Acab, que era el papá de Ocosías, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, diciéndole, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho el Señor, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho el Señor, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él,
no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho el Señor, por cuanto enviasteis mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Cron. ¿No hay Dios de Israel, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra del Señor que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, este es otro Joram, ¿no? Que dice ahí, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ya, muy bien. Ese es el capítulo que vamos a leer, ¿no? El Segunda de Reyes 1. Entonces, voy a regresarme un poquito para ir viendo, como les mencionaba, estos primeros versículos de aquí y entrar un poquito en contexto, ¿no? Nosotros recordemos que tenemos dos líneas de reyes que estamos analizando, ¿no? Como muy en paralelo. Los reyes que son de la casa del norte o también le dicen la casa de Israel, ¿cierto? Y los reyes del sur o los reyes de la casa de Judá, ¿sí? Entonces tenemos esos paralelismos, los reyes del norte de Israel y los reyes del sur de Judá. Y aquí justamente menciona eso, ¿no? Este Ocosías, que era hijo de Acab, ya vimos, ¿no? Acab, la historia del Acab, ya la vimos, ya la fuimos detallando. Acab era quien estaba casado con Jezabel. Y pues ya nos mostró cómo en el Primera de Reyes se nos mostró que Acab fue un rey que pues que hizo muchas cosas en contra del Señor, ¿no es cierto? Y entonces cuando Acab muere, Ocosías, su hijo, va a reinar en el año 17 de Josafat, rey de Judá. O sea que este Ocosías empezó a reinar cuando Ocosías empezó a reinar en el reino del sur, digo, en el reino del norte, perdón, cuando en el sur estaba reinando otro rey que era Josafat, ¿sí? Entonces, como les digo, hay dos reinos, ¿no? Arriba está reinando Ocosías y abajo está reinando Josafat a los 17 años de Josafat. O sea, Josafat ya tenía 17 años reinando. Josafat ya tenía 17 años en su reino y Ocosías subió al trono en Israel. Y apenas este Ocosías dice que va a reinar 2 años, ¿sí? Y esto ya vamos a ver un poquito. Y este Ocosías hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre. O sea, hizo lo mismo que hizo Acab, ¿no? Todo lo malo que ya fuimos viendo de todo lo que había hecho Acab. Y también que anduvo en el camino de su madre. O sea, aquí la mencionan incluso a la madre. O a Jezabel, ¿no? Que ya también ya vimos todo lo que hizo, como en alguna parte incluso usó la propia ley para hacer un complot y muchas cosas. Y también vemos que hizo el camino, o sea, estuvo en el camino de Jeroboam, que fue, Jeroboam, si recordamos, fue el primer rey de Israel, o sea, el primer rey que estuvo en el reino del norte, ¿sí? Sí, hablo cuando digo el reino de la casa del norte de Israel, no es todo Israel, no, porque sabemos que el primer rey de todo Israel fue Saúl, de las dos casas juntas. Ahorita estamos analizando ya por separado. Pero Jeroboam fue el primer rey de la casa del norte de Israel cuando ya estaba dividida. Y él también hizo muchas cosas malas. Recordemos que puso dos becerros para ir a adorar, cambió las fechas de las fiestas, cambió el sacerdocio. Entonces hizo muchas cosas. Entonces vemos que este Ocosías caminó o hizo lo mismo que su padre Acab, lo mismo que Jezabel y también lo mismo que Jeroboam, ¿sí? Entonces digamos, no cambió esa manera de gobernar y de servir al Señor, ¿sí? Justamente aquí dicen, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir al Señor, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Sí, entonces aquí igual quería indicarles un gráfico, vamos a ver, ¿dónde está? En el PDF. Voy a indicarles aquí un gráfico como para ir viendo la genealogía aquí un poquito, bueno, los reyes que ya hemos venido revisando hasta el momento, ¿no? Tenemos en el sur apenas estaba Robán, que fue el hijo de Salomón, después está Abiam, Asa, este señor Josafat, que ya lo estamos viendo que aparece
aquí en el texto nos menciona a Josafat, que era rey de Judá, ¿sí? Y luego viene de Josafat, va a venir su hijo Joram. Pero acá en el reino de Israel estamos viendo a Jeroboam, que ya fue el primerito de Israel. Después de aquí vemos que hay muchos más reyes, ¿no? Nadab, Basa, Eli, Simri, Omri, Acab, aquí está el famoso Acab, y aquí está el hijo de Acab, Ocosías, que es el que estamos viendo ahorita. Y aquí él, miren que menciona, él más o menos gobernó entre el 853 al 852 antes de Cristo. Eso fue el reinado que tuvo Ocosías, sí, más o menos. Casi bueno, 850 años antes de que venga Cristo, ¿no? Eso sería como los años que se van contando. Y Ocosías, más o menos, Ocosías estuvo como a la par que Josafat, que es el que está acá. Si vamos viendo, está en el 850, gobernando 853. Y Josafat justamente estuvo en ese periodo, mire, entre el 872 al 848. Entonces, Ocosías y Josafat fueron, pues, más o menos en el mismo periodo que estuvieron gobernando. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar y vamos a revisar qué es lo que pasó con este Ocosías, ¿no? Que gobernó muy poquito, la verdad, muy poquito. De hecho, ahí menciona 2 años, pero en realidad fueron menos de 2 años. Solo que ahí se menciona como 2 años por el conteo que se hacía de cuando un rey empezaba a gobernar. O sea, él empezó a gobernar y digamos, su primer año de gobierno, digamos, se contaba cuando ya empezaba digamos, el nuevo año donde empezaba, donde se elegían los reyes, digamos, ¿cómo digo? Cada nuevo año que más o menos, digamos, por ejemplo, hoy en día para Israel el nuevo año viene a ser en la fiesta ¿cómo es? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la fiesta, ¿no? Más o menos de las fiestas de otoño, que nosotros vemos que es por Yom Teruah, por el Día de las Trompetas, más o menos. No estoy bien, tal vez Josué me ayudas. ¿En qué mes suelen ser? Más o menos suelen ser en septiembre, ¿no? Más o menos. Por el mes de septiembre, más o menos, las citas. Entonces, como que en ese momento se cumple el año calendario. Entonces, este Ocosías empezó a reinar, completó, digamos, o llegó hasta este cambio de año y ya se contó como un año. Y después siguió gobernando unos cuantos meses más, pero en realidad no gobernó 2 años enteros. Por ejemplo, aquí vemos que en realidad gobernó solo del 853 al 852. Sí, más o menos por septiembre y octubre, dice Josué, sí. Entonces hagamos cuenta de que, por ejemplo, Ocosías empezó a reinar, por poner un ejemplo, les pongo un ejemplo, empezó a reinar en mayo. Entonces pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre y ya se le contó como un año, porque ya terminó el año calendario y empezaba un nuevo año. Entonces ya luego octubre, noviembre, diciembre ya era el segundo año. Pero en realidad gobernó unos meses, un año, no completó 2 años. Pero pues digamos, si le tomamos en cuenta esa manera, pues llegó por lo menos al cambio de año y estuvo 2 años, pero entre comillas, digamos, entre comillas 2 años. Entonces él estuvo un año apenas y vamos a ver qué pasó en ese año con Ocosías, el rey, el hijo de Acab. Entonces aquí vamos a ver ya en Acab y aquí vamos a ir revisando ya la parte de todo lo que sucedió con Acab. Bueno, voy a dejar de compartir para ir también revisando aquí algunas anotaciones que tengo. Muy bien, entonces aquí vemos que primero lo que vimos es que este rey Ocosías va a hacer lo malo y va a provocar a ira al Señor, porque hace lo mismo hace lo mismo que Acab, lo mismo que Jezabel y lo mismo que Jeroboam, o sea, en cuanto al tema de idolatría. Sí, entonces ahí esto se ve porque él no tenía, digamos, ese temor del Señor, o sea, no había un temor del Señor. Por eso, justamente, o sea, hacía las cosas contrarias del Señor. No conocía, había escuchado quizás todo, pero no tenía el temor al Señor. Por lo tanto, pues, hace lo malo y provoca ira, digamos, al Señor. Ajá, pero después de la muerte, y ahí en el siguiente, ahora sí, ya empezando al libro de Segunda de Reyes, dice que después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Y aquí este versículo es como que queda ahí como que suelto, ¿no? Porque estamos hablando de Ocosías. Y bueno, dice, después de la muerte de Acab,
Moab se rebeló contra Israel. O sea, como que Moab aparece ahí de la nada. Sí. O sea, como una frase ahí como que se inserta. Pero en realidad nos dice bastantes cosas. Nos va a decir que que Israel empieza ya un tiempo de debilitarse. O sea, ya, si nosotros vimos y nos explicaba Josué, ¿no? Que Acab dentro de todas las cosas fue un rey que no fue fiel al Señor, pero digamos militarmente y en forma de su gobierno, fue un rey que cumplió varias cosas, digamos, en el aspecto político bien. Y Israel era un reino grande, fuerte, fuerte, por así decirlo. Pero aquí al momento en el que nos dicen que Acab muere y que Moab se rebela contra Israel, nosotros ya podemos ver que Israel perdió el poder, o sea, su fuerza. Por eso es que Moab también aprovecha la muerte, ese vacío que queda, ese vacío del poder y se rebela. O sea, ya nos va a decir, porque cuando un gobierno o cuando digamos un reino se va a rebelar a otro, cuando ya puede rebelarse, ¿no? O sea, cuando ya ve que el otro, el reino mayor ya está débil. Entonces, al momento, en este versículo nos dice, nos marca un contexto, o sea, nos dice cómo está el reino de Israel. Si antes estaba fuerte, estaba fortalecido, había ganado varias batallas también, como vimos, aquí ya nos está diciendo que Israel ya está debilitado, ya es un reino que ya viene a mostrarse con una debilidad. Sí, por eso es que también Moab se va a rebelar. Y recordemos más o menos para recordar, el reino moabita era un reino que estaba dándole tributos a Israel. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero le estaba dando tributos. Le daba creo que corderos y cabras, me parece. Le enviaba, le enviaba. Pero aquí ya se van a sublevar este reino de Moab. Moab era más o menos cerca a Israel. Después voy aquí a compartirles igual mi pantalla. Si nosotros aquí tenemos a Israel, ¿no? Esta parte, digamos, es de Israel, por así decirlo. Aquí tenemos a Israel, que digamos viene a ser toda esta parte, ¿no es cierto? Aquí están todo esto de aquí. Y acá está Moab, era al lado, ¿no? Moab, más o menos, los moabitas. Moabitas que vienen descendientes de Lot, ¿no es cierto? De lo que ahí sucedió con las hijas de Lot. Entonces, estos moabitas se sublevan, ¿no? Se sublevan. De ahí también, pues, tenemos a Ruth, ¿no? La moabita. Pero este reino se subleva y ya nos muestra que Israel era un reino que ya estaba debilitándose. Sí, ahí igual también se entiende que ahí dice que se rebeló en el sentido de que era un reino que estaba vasallo de Israel, no en el sentido de que era un reino que fue a atacar a Israel, no, sino que simplemente pues se revela, dice ya no, vamos a darte nada más, o sea, ya hasta aquí llega el tributo que teníamos contigo, porque aprovecharon ese vacío de poder que quedó cuando murió Acab. Sí, igual esto también hay, digamos, escritos extrabíblicos donde se puede mostrar cómo sí existió este capítulo. O sea, no solo está escrito en la Biblia, hay otros lugares donde lo podemos ver. Por ejemplo, en la estela de Mesa, es la estela moabita. Ahí dice, en esa estela de Mesa, si ustedes googlean, ¿no? Estela de Mesa, y ponen, por ejemplo, estela de Mesa Omri, que ya vimos que Omri era el papá de Acab. Ahí va a mencionarse que Omri, y dice así, ¿no? Voy a leer cómo está escrito, más o menos parafraseado lo que dice en la estela de Mesa, en esa piedrecita donde está escrito una historia. Ahí dice, Omri, rey de Israel, oprimió a Moab durante muchos días. Y bueno, pero yo estoy parafraseando. Pero yo, Mesa, o sea, el rey de Mesa, rey de Moab, me rebelé contra su hijo e Israel pereció para siempre. O sea, eso es un escrito que está ahí. Entonces, como que para ver cómo, digamos, todas estas historias también tienen como o sea, otros registros históricos en diferentes lugares, como la Estela de Mesa, donde se menciona esta parte, por ejemplo, de Omri, de Acab, de que los moabitas estaban siendo, digamos, vasallos de Israel, pero Mesa se rebeló contra Israel. Entonces, ahí está escrito eso, esta parte. Sí, es bien, bien interesante que aparezca igual incluso en otros textos fuera de la Biblia, incluso, estos registros históricos. Sí. Y bueno, vamos al segundo versículo. Dice, y aquí viene algo como que medio interesante. Dice, y cayó Ocosías por la celosía de su aposento alto que estaba en Samaria y enfermó.
y envió mensajeros y les dijo, id, consultad a Baal Zebub, dios de Cron, si me recuperaré de esta enfermedad. Entonces este Ocosías, aquí nos muestra que Ocosías se cae de una, digamos, de una celosía, es como una ventana, pero pues no como las ventanas que tenemos en la casa, quizás una ventana un poco más diferente, tal vez con esas, bueno, voy a ver qué es una celosía como para indicarles más o menos qué podía haber sido. Celosías son unas tipo rejillas ahí, Ajá, verticales sí. o horizontales, depende. Voy a poner aquí a ver si por ahí me ayudas. ¿Algo de esto? Sí, creo que es algo similar a esto. Algo así. Algo así, ya O digamos. quizás para ese tiempo algo más sencillo. Quizás algo más sencillo. Entonces tenemos algo parecido a eso. No sé, supongamos, ¿no? Voy a estar diciendo algo que tal vez, pues no haya sido así, ¿no? Pero puede ser que haya estado como apoyado a eso y eso se cayó y se cayó. A la final se cayó de su aposento. O sea, bueno, el tema, como sea que haya sido, él se cae y queda enfermo. La verdad no nos da muchos detalles, o sea, de cómo es que sucedió el evento que se cayó, pero bueno, eso para el autor también no es como tan relevante enfocar en cómo fue, sino en enfocarse que se enfermó. O sea, él quedó enfermo, tal vez en la caída algo quedó fracturado, no sé, alguna situación que lo llevó a la cama, ¿sí? Que lo llevó a la cama. Ya en ese momento entonces tuvo un accidente, o sea, doméstico, ¿no? No fue un acto militar ni político, no fue nada. O sea, fue una caída ahí que pues puede pasar, ¿no? O sea, nadie está exento de estos tipos de accidentes y cayó, o sea, se cayó de ahí. Y además dice que fue en Samaria, o sea, en su reino, donde era estaba, digamos, la capital de Israel que estaba haciendo Samaria. Entonces también incluso nos muestra en este versículo que, o sea, ya este rey Ocosías, era un rey que ya estaba bastante debilitado porque al enfatizar, ¿no? Que se cayó así de su casa en Samaria, es como decir que ni siquiera en su propio reino estaba vulnerable incluso en su propio reino, digamos, que era vulnerable incluso en su propio reino. O sea, no fue en una batalla, no fue así, digamos, sino fue algo como que en tu propia casa te sucede esto, ¿sí? Entonces, es bien interesante, ¿no? Esto es lo que le pasa aquí a este Ocosías, ¿no? Pero bueno, después dice que esta enfermedad a él le hace tomar una decisión, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Él envía mensajeros a Baal Zebub. O sea, dice que vayan y consulten a Baal Zebub, dios de Cron, a ver si me recuperaré de esta enfermedad. Entonces, esto ya nos va a marcar una idea, ¿sí? Eh, Aquí él toma o sea, toma una mala decisión ya primero porque él, como les menciono, no tenía el temor de Dios, o sea, ni siquiera, o sea, busca preguntar a Dios, ahí en el propio territorio donde estaba, digamos, el Dios de Israel, y él decide ir a buscar fuera del territorio de Israel, o sea, como que no. Hubiera sido más lógico preguntar en donde me encuentro con el Dios que estoy ahí, ¿no es cierto? Pero él va y pregunta afuera. Él pregunta afuera. Y esto en realidad nos muestra, o sea, que en este momento de prueba que viene para Ocosías, un momento donde se va a revelar la fidelidad o la infidelidad que tiene este rey hacia el Señor, ¿sí? En este momento de prueba. Y él aquí vemos que él decide irse fuera del Señor. Entonces ahí nos salta una pregunta que nos puede llegar a cada uno. Y es una pregunta que nos podemos hacer cada uno, ¿no? Cuando estemos en estas situaciones, en una enfermedad, en algún accidente, en alguna situación así que pueden venir, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? ¿O a quién vamos a acudir cuando tengamos estos temas, estos puntos que son de refinación, ¿no? Que nos refinan, de prueba? ¿En quién vamos a confiar? Entonces voy a leer unos versículos, o más bien me gustaría que alguien me ayude a leer unos versículos. Isaías 31:1. Si alguien me puede dar. Isaías 31:1. Eh, tengo más, tengo más versículos. O voy a ver si puedo ahí como distribuir estos versículos y que me ayuden a leer, ¿ya?
Entonces no sé si Isaías 31:1 quizás Anthony, tal vez igual el Salmo 121 1 y 2. A ver, no sé si Emily. Emily, bueno, Emily dijo Anthony ya. Emily está por aquí. Emily dice Ah, Salmo 100, Emily, Salmo 121 1 2 1 y 2. Y tal vez, no sé si Nati y Nico, tal vez alguien nos puede ayudar con Romanos 1:21. Y eso. Entonces, Anthony, bueno, Nati y Nico. hermano Manuelito. Ah, bueno, hermano Manuelito, pero ya, hermano Manuelito, Romanos 1:21. Y Anthony, Isaías 31:1. Entonces, Anthony, quizás puedes empezar. Ah, yo. Ok, sí. Isaías 31:1. Sí. Ya. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. ¿Hasta ahí? Ujú. Ya. Sí, muchas gracias. Ahora, Emily. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Emily. Voy a repetir porque igual también como que hubo un eco. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Emily. Pastor Manuelito. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ujú. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces aquí no dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su nuestro corazón fue entenebrecido. Entonces aquí podemos ver en estos versículos que acabamos de leer que nosotros igual debemos poner no nuestra confianza no, o sea, más bien dicho, nuestra primera línea de acción cuando sucedan este tipo de situaciones es orar, ¿no? Orar, buscar al Señor en oración y después ya ir viendo qué se puede hacer, digamos, o sea, qué decisiones poder tomar. Y estaba escuchando, por ejemplo, algunos estudios en donde un pastor mencionaba que, por ejemplo, a veces en alguna situación complicada o en estos temas de enfermedades, dificultades que vienen, este pastor decía que directamente, bueno, le llamaban a él, le decían, pastor, me pasó esto, y el pastor le decía, pero ya oraste o ya preguntaste al Señor. Eh, y sí, decía, ah, bueno, no. Entonces, a veces eso puede pasarnos, ¿no? A veces podemos inmediatamente buscar ayuda, que no está mal buscar la ayuda, pero primeramente al Señor. O sea, reconociendo que Él es la autoridad, digamos, que digamos de Él viene nuestra ayuda. ¿De dónde viene nuestro socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? De Él viene nuestra ayuda. De ahí, obviamente, el Señor envía maneras en las que nos da el socorro. Puede ser algo muy, digamos, común o algo milagroso, o sea, pero el Señor es el que obra de alguna u otra manera. Entonces, para darnos la salida, ¿no? Y además que el Señor, como dice su palabra, no nos da una prueba que no podamos soportar. Sí, siempre da la salida. Sí, siempre da la salida. Nunca nos da una prueba más allá de lo que podamos soportar. Pero el tema es que nosotros igual debemos de en esos momentos buscar al Señor, sí, y buscar a Él primeramente. Y me acuerdo, ¿no? Ahorita con Jimé recordábamos, bueno, yo me acordaba, no sé si ella también se acuerda ahorita que estuvimos viendo, era, por ejemplo, la otra vez a Naya, a la nuestra perita, ¿no? A Naya, quien la conoce. La otra vez le pasó algo en el ojito, o sea, como que estaba ahí saliéndole ¿cómo dicen? El ojos de cereza, el ojo de cereza, algo así parecía que le estaba pasando. Entonces, como que ese rato nos entramos en desesperación y ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Vamos de enseguida donde el veterinario. Y fuimos así, enseguida, enseguida, enseguida. No había veterinarios porque era el 24, o sea, 24 en la tarde, que no había veterinarios, o sea, no había en ningún lado. Y fue así como que, bueno, no teníamos como la respuesta, no sabíamos qué hacer. Y ya después fuimos a buscar, pero no encontramos un veterinario en ese momento.
Y luego regresando acá a la casa de la hermanita de Jime, nos encontramos con la prima de Jime, con una prima que ya mismo se va a casar, por cierto. Y ella nos dijo, o sea, pues, nos encontró y nos dijo, y ya, pero oren al Señor, oren que todo va a estar bien, oren al Señor. Y nosotros sí, o sea, nunca ni oramos, o sea, de verdad no se nos pasó, digamos, por la mente ni siquiera, Señor, ayúdanos, dirígenos, ayúdanos con nuestra perrita, no, no, nada, o sea, no lo hicimos. Y claro, fue como que esa palabra de decir, o sea, eso es lo que hay que hacer primero. Y fue así justo como ahorita les va a pasar a los mensajeros que va a enviar este Ocosías. Porque nosotros o sea, dice que en el camino, mientras iban los mensajeros, apareció Elías y les da la palabra. Y también era como que nosotros yendo en el camino, regresando acá, nos aparece la prima de Jime y nos dice esa palabra. O sea, fue como ahí también el Señor mostrándonos, ¿no? Que primero hay que confiar en Él en esas situaciones, porque de Él viene su socorro, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Si vemos que Él hizo los cielos y la tierra, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, no? Sí, sí dice también su palabra que si Él nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? O sea, como para que no dudemos que si nos ha dado lo más grande que existe, ¿cómo no nos va a dar algo menor, digamos, como como el sustento o alguna otra situación? Porque Él nos provee. Entonces, eso sí, eso les cuento, a ver cómo nos pasó. Y claro, aquí vemos, ¿no? ¿En quién vamos a confiar en esta situación cuando vengan estas pruebas, estos accidentes, dificultades? Porque si no le buscamos al Señor, eh, y digamos, no le damos a Él gracias, como dice Romanos, nuestro corazón nos vamos a envanecer y y nuestro corazón será entenebrecido. O sea, este tema de no buscar al Señor como nuestro Dios y buscar, digamos, buscar en otros aspectos, a través de otras cosas, pues eso puede afectar hasta nuestro corazón. O sea, la idolatría afecta al corazón como tal, ¿no? Y aquí vemos lo que está haciendo este rey Ocosías, que va a acudir a este dios, supuesto dios Belcebú. Sí, y ahí vamos a ver un poquito más de Belcebú, vamos a ver un poquito de este supuesto dios. Pero entonces el pecado de Ocosías, o sea, no es que él haya, o sea, el pecado no es que haya buscado curarse, ¿no? Sino que el pecado fue que la fuente de autoridad a la que él recurrió, o sea, él fue a consultar a un dios extranjero, el rey actúa como si el Señor no tuviera capacidad de responder, o sea, como si él no pudiera responderle, o sea, como que ni existiera, por eso es que adelante Elías le va a decir, ¿acaso no hay Dios en Israel? O sea estás actuando como que no existiera Dios, básicamente le está diciendo, ¿no? Estás actuando como que no existiera Dios. Entonces, vamos a ver esto, pero aquí en esta sola frase ya vemos la crítica, o sea, la crítica de también el escritor de este capítulo, cómo critica al reino de Israel. O sea, nos muestra que el reino de Israel tenía una condición de abandono del Señor, o sea, ya habían abandonado al Señor y su dependencia estaba en cultos ajenos. Entonces, por ejemplo, todo el reino del norte de Israel, de todos los reyes que ellos tuvieron en Israel, todos, ninguno fue fiel al Señor, ninguno. En el reino de Judá hay unos pocos que se salvan, que sirven al Señor, pero en el reino del norte ninguno. O sea, vamos a ver que ninguno va a ser bueno delante del Señor, por así decirlo. Entonces, en el escrito, en lo que estamos leyendo, el escritor tiene como ese enfoque de mostrar de que Israel había abandonado al Señor y ya su dependencia no era hacia él, sino hacia otras cosas. ¿Sí? Muy bien. Y como les menciono, o sea, en ese momento, pues él consulta a Baal-Zebub, pero digamos, hoy en día, trayéndolo a nuestra realidad, es en dónde ponemos nuestra confianza, ¿no? Cuando suceden estas cosas. En dónde primero ponemos nuestra confianza. Y debe ser siempre en el Señor, ¿sí? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Entonces vamos a ver el otro versículo. No, antes de avanzar. Ahora sí, entonces, bueno, Belcebú, este dios Belcebú, que dice que es el dios de Ecrón. Ecrón era una ciudad filistea. Había 5 ciudades principales filisteas y Ecrón era una de ellas.
Más o menos, voy a ponerles ahí para que vean dónde estaba Ecrón, ahorita en el mapa. Ecrón estaba más o menos por aquí, miren acá. Entonces, acá arriba, digamos, acá arriba está Samaria, aquí, donde estaba el rey Ocosías, y va a enviar mensajeros hasta acá, hasta Ecrón. Sí, bueno, aquí dice que Judea era todo esto, pero en realidad no era todo esto. Judea debe haber sido hasta aquí. Esta parte era Filistea, este bordecito. Entonces, toda esta partecita era como Filistea, digamos. Y les manda allá, a lo donde están los filisteos, un pueblo extranjero. Y allá a que vayan a consultar a este dios Belcebú en Ecrón. ¿Sí? Ya. Ecrón era una de las 5 ciudades filisteas principales, ¿sí? Y este dios Belcebú significa, o tiene el origen de unas 2 palabritas, que lo voy a poner aquí para que lo vean. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí no. Val es como dueño o señor. Y Zebub es como moscas. Y entonces, Baal, dueño señor, y Zebub es moscas. Entonces era como el señor de las moscas. Sí, así más o menos para que lo veamos. El señor de las moscas. Y bueno, ese también llama la atención, ¿no? Que se llame el señor de las moscas. En algunos estudios que se menciona que el nombre original, pero bueno, esto sí es como que puede ser que no sea así, pero lo comento igual como comentario, que el nombre original era Belzebul, Baal-Zebul, o sea, en vez de Bub al final, en vez de Baal-Zebub, era con L al final, Baal-Zebul, Belzebul. Y Zebul ya no es moscas, ya tiene que ver con otras cosas, creo que es como morada, o incluso príncipe, me parece. Entonces era diferente el sentido, pero que se le empezó a decir Baal Zebub de una manera peyorativa, ¿sí? Como para disminuirle la honra a ese Dios, ¿no? Entonces, en vez de decirle el dueño el señor de los príncipes, o el señor de las moradas o algo así, sería como el señor de las moscas de una manera peyorativa, más o menos como quedaría, pero como les digo, eso también no es que sea así al 100 ya, digamos, revisado y así se ha comprobado. Pero bueno, lo cierto es que este Belzebub, lo que también vi que en otros estudios se mencionaba es que se lo intentaba relacionar con el tema de la curación, con el tema de sanaciones. Sí, por ejemplo, había otro dios, igual un dios griego que era el tema relacionado con lo curativo, que se llamaba Zeus Apomius, que quería decir que protege contra la plaga de moscas, proteger contra las plagas de moscas. O sea, era un dios que se le conocía que protegía contra la plaga de moscas. Entonces, más o menos este Belcebú, por así decirlo, digamos, era un dios que controlaba las moscas y si controlaba las moscas, controlaba las enfermedades que llevan esas moscas. Y si controla las enfermedades que se llevan esas moscas, también puede dar la curación, ¿no es cierto? Más o menos como para entender por qué podría ser que este dios de las moscas se relaciona con la curación. Y era por eso. Porque, digamos, si las moscas transmiten enfermedades, de alguna manera controla esa transmisión de enfermedades. Y es lo que tal vez este Ocosías intentó hacer, ¿no? Buscar a este Dios porque, pues, dijo, él puede controlar a las enfermedades. Entonces, voy a buscar ayuda en ese Dios. ¿Sí? Igual nosotros recordemos que en el Evangelio se menciona que a nuestro Señor Jesús a él también le mencionaron que él era, que por la mano, o sea, que él echaba a los demonios por Belcebú. En Mateo 12:24 está eso. Dice, los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces era como que mm, a nuestro Señor Jesús le dijeron de esa manera, ¿no? Con este nombre. Y bueno, este Dios se lo menciona, como les digo, también en el Nuevo Testamento, ¿no? Y este Ocosías manda mensajeros de una forma oficial, o sea, no es que lo hace oculto ni nada, lo hace de manera bastante oficial, visible, o sea, no tenía nada de remordimiento en hacerlo, de ir a consultar a este Dios, ¿sí? A este Dios de las moscas.
¿sí? Entonces, bueno, ahí con ese tema del Señor de las moscas, ¿no? Y bueno, en el versículo 3 dice que un mensajero del Señor habló a Elías Tisbita y le dijo, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel que ustedes van a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Entonces aquí va a aparecer un ángel del Señor, un mensajero, ¿no? Bueno, en las Biblias creo que Reina Valera le ponen ángel, ¿no? Pero ya sabemos que la palabra ángel es mensajero y bueno, en algunas ocasiones sí se refiere a los ángeles, a esas, digamos, figuras que no, pues, angelicales, como se dice. Pero también en otros momentos son personas, palabras, incluso pensamientos que puede enviar el Señor. Es un mensajero del Señor. Entonces aquí aparece uno de estas, puede haber sido un ángel, una figura, pero puede haber sido también un pensamiento que llegó a Elías de parte del Señor. Y le dice, ¿no? Que suba al encuentro de los enviados del rey para decirles, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Sí? Y entonces aquí vamos a ver que el foco otra vez, aquí aparece Elías nuevamente, ya Elías no lo habíamos visto desde el anterior desde el anterior libro, y otra vez aparece aquí Elías y nos dice que es Elías del Tisbita, ¿no? Como para decir, es el mismo que antes había ya contendido con Acab, que había contendido con Jezabel, él es el mismo, ahora va a contender con el hijo de ellos, ¿sí? Para que no quede duda de cuál Elías es. Y él no aparece tampoco como una decisión propia, sino que como como enviado del Señor. O sea, el Señor es el que lo envía para que dé esa palabra de parte del Señor, ¿no? Como dice en Corintios 5:20, dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, o sea, rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, digamos, la palabra que el Señor le da a él le da la autoridad a Elías para ir y enfrentarse, digamos, al rey, ¿no? Bueno, ahorita los va a decirles a los mensajeros, pero más adelante va a enfrentarse al rey. Y es que la autoridad no viene del propio Elías como tal, sino de la palabra que le da la autoridad a Elías. Y a nosotros también, o sea, también nos ha dado, digamos, del Señor el ministerio de la reconciliación. Dice que es como si Él mismo hablase por medio de nosotros. Y en nombre de nosotros, en nombre de Cristo, decimos y hablamos a las personas reconciliados con Dios. Pero ahí dice, es como si Dios mismo rogase por medio de vosotros. O sea, como en esa autoridad que el Señor nos ha dado, de portadores de su palabra, ¿no? Y bueno, y este Elías sube al encuentro, llega hasta donde están estos mensajeros. Bueno, aunque no dice, ¿no? Él no dice nada de que él se encontró ni nada, solamente le dice que haga eso y ya vamos a ver lo que pasa. Pero aquí la pregunta central, ¿no? La pregunta central, y creo que esta pregunta es muy importante que nosotros la podamos guardar, ¿no? Recordar, que es el decir, ¿acaso no hay Dios en Israel? Lo que le pregunta a estos, y se va a repetir como 3 o 4 veces esta frase, esta palabra, esta pregunta en el capítulo. Y no es una pregunta para obtener información, o sea, no es que está diciendo, no, o sea, no le está preguntando, ¿no? Obviamente, sino que es una pregunta retórica, ¿no? Es una pregunta de reproche, digamos. O sea, le está diciendo, ustedes están, bueno, al rey, ¿no? Está el rey actuando como si el Señor no existiera. ¿Sí? O sea, el problema ni siquiera es de Cron ni el Belzebub, ¿no? O sea, el problema es que es negar en la práctica la presencia del Señor y la autoridad del Señor. Sí, o sea, no es de eso, o sea, primero es negar al Señor. Entonces, estás actuando como que no hubiera Dios en Israel, en medio de Israel, que Israel somos nosotros, su iglesia, el pueblo. Entonces, sí, no es solamente allá Israel, el territorio, ¿no? No es que Dios está solo allá, ¿no? Dice, ¿acaso no hay Dios en medio de su pueblo, podríamos decirlo, ¿no? O sea, ¿acaso no hay Dios aquí entre nosotros? Y esa pregunta es bastante fuerte, digamos, ¿no? O sea, como que hace a uno pensar, ¿no? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Le dice a este rey. Y entonces aquí vamos a ver que la respuesta que el rey va a obtener no va a venir del canal que él estaba pensando. O sea, no es que la respuesta obtuvo él, la logró obtener a través del medio que él pensaba, sino que la respuesta vino a través del Señor mismo. O sea, a la final él no buscó a Dios, pero Dios mismo respondió. Sí, o sea, no, la respuesta vino del propio Señor. No, igual
como les digo, o sea, también a veces nosotros podemos buscar como en otros canales la respuesta del Señor, pero el Señor es el que da la respuesta, ¿no? Eh, sí, y bueno, este rey actuaba como si Dios, no hubiera Dios en Israel. Igual aquí voy a pedir igual si podemos leer un salmo. Este sí son varios, unos 8 versículos, pero me gustó y me gustaría que lo podamos leer. Dice Salmos, o bueno, lo voy a leer, Salmo 81 del 8 al 16. Y dice así. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Entonces aquí también vemos, ¿no? O sea, como el Señor está presto para escuchar, para hablar y para nosotros poder buscarle a Él. Pero aquí dice que Israel no, a veces no, pues no lo quiso a él, ¿no? Entonces ese también me gustó mucho ese salmo. Ahora vamos al versículo 4 y dice así, por tanto, ya, entonces dice el 4 por tanto así dice el Señor, del hecho al que has subido no descenderás de él, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces ahí está ya la sentencia, o sea, por haber hecho eso, por haber no buscado al Señor, por haber negado al Señor, iba a subir del hecho que había subido, o sea, la cama en la que estaba no iba a descender de ello, o sea, ya no se iba a parar de esa cama. Ya fue una sentencia y le dice de ciertamente morirás, o sea, ya una sentencia en firme. Y Elías se fue, o sea, no dio más palabras, ya eso fue todo, fue así directo. Entonces aquí vamos a ver que este Elías se fue, o sea, no les dijo nada más, no les dio alguna otra, no intentó, digamos, interactuar más, fue algo bastante directo, o sea, solo se comunicó a limitar la palabra del Señor. Habló la palabra del Señor y ya, eso nomás, lo hizo todo. Y eso vamos a ver ahora la reacción del rey ante esta palabra. En el versículo 5 dice, cuando los mensajeros regresaron al rey, les dijo, ¿por qué han vuelto? Y aquí el rey vemos que pues se asombra, ¿no? Primero, o sea, dice, ¿por qué han vuelto? Porque fue muy pronto. O sea, ir hasta donde en el mapa lo vimos, ¿no? Sí estaba un poco lejos. Entonces aquí ellos regresan bastante rápido y el rey tiene sorpresa, o sea, ¿por qué han vuelto tan rápido, ¿no? ¿Qué pasó? Y ellos le dijeron, un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo, vaya, regresen al rey que los envió y díganle, así dice el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel para que envíes a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron? Por tanto, del hecho al que has subido, no descenderás de él, sino que ciertamente morirás. ¿Ya? Entonces ahí vemos que ellos le dan la palabra tal cual. O sea, si nos damos cuenta es la misma palabra, no cambiaron nada. Está igualita, ¿no? Ellos no reconocieron a Elías porque dicen un hombre nos salió al encuentro, no eligieron Elías ni nada de eso. No, un hombre nos salió al encuentro y nos dijo lo siguiente, ¿no? Y ahí les cuenta el mensaje igualito, tal cual. Y eso, bueno, nos confirma de que el mensaje, o sea, a nosotros como lectores, de que el mensaje llegó tal cual, que no fue alterado. No, o sea, no es redundante que se repita el mensaje, ¿no? Eso quiero decir, sino que nos da peso, nos muestra que llegó completo el mensaje y también le da peso al mensaje. O sea, de que era un mensaje que no podía ser mermado, digamos, tal cual, lo que tenía que pasar. Sí, luego les dijo el rey, ¿cuál era la apariencia del hombre que subió a su encuentro? Y les habló estas palabras. Entonces aquí vemos que el rey no se interesa en el mensaje, o sea, no se interesó en decir, bueno, el Señor me ha dicho que ya no voy a recuperarme por cuanto busqué a otros dioses, me arrepiento, me voy a cambiar de actitud, voy a cambiar de lo que estaba pensando. No, él no hizo nada de eso. Él dice, él se preocupa por quién fue el que dijo eso. Sí, o sea, y eso también es como que interesante, ¿no? Él ni siquiera acepta ni discute la palabra, o sea, no, como que intenta no ponerle atención. Y es una forma de rechazar, o sea, de rechazar la palabra, pero sin enfrentarse directamente a ella.
O sea, esto también no, o sea, y es, digamos, una manera de que cuando no se puede contradecir el mensaje, mejor ataco al mensajero. Sí, o sea, ya es un mensaje que ya no lo puedo, que es, que no puedo refutarlo, entonces empiezo a atacar al mensajero. Es lo que está haciendo aquí el rey. No, no se va contra el mensaje, no, ni siquiera busca arrepentirse, nada, sino que busca encontrar a quien habló esa palabra y pues capturarlo. Iba a enviar ahí a esos capitanes a que lo capturen. Entonces aquí podemos ver que, que a veces un mensaje que podemos recibir de parte del Señor puede venir de cualquier persona. Y digamos, no porque esa persona, por ejemplo, aquí yo me imagino que a este Ocosías él no lo podía ni ver a Elías, porque Elías estuvo siempre contendiendo con sus padres, con Jezabel, con Acab. Entonces, quizás este Ocosías no quería ni saber de Elías, pero eso no quita de que tenía el mensaje y la palabra del Señor. Entonces, lo que quiero decir es que cuando viene una palabra del Señor por medio de alguna persona, no debemos, digamos, desmeritar el mensaje porque, no sé, esa persona pensamos que no, que digamos, no tiene el mismo conocimiento, qué sé yo, alguna cosa que podamos tener ahí. No hay que tener ese pensamiento para como desacreditar al mensaje por el mensajero. Incluso, si recordamos, una vez el Señor habló hasta por medio de una burra, ¿no? ¿A cuál? A este adivino, a Balaam, ¿no? Balaam, ¿no? Por medio de una burra. O sea, el Señor envía la palabra y es la palabra la que tiene la autoridad. Y entonces eso también en algunos casos, ¿no? A veces no, y eso puede pasar, por ejemplo, decepcionarnos, ¿no? En algún caso, si hay alguna persona que nos habla del Señor y demás, pero vemos que en algún punto tuvo una falla, algún tema, pues no hay que ya desacreditar todo el mensaje por eso. Sí, y eso es lo que a veces pasa, digamos, muchas personas, yo he escuchado en mi familia, algunas personas también, por ejemplo, que dicen, no, yo no voy a una iglesia cristiana porque allá piden el diezmo y lo usan para tal o cual cosa, por cosas que han salido en la televisión, de que sí ha pasado, o sea, sí ha pasado que se ha usado de una mala manera, pero no por eso está mal lo que dice el Señor acerca del diezmo, sino cómo se lo usó, pues eso sí puede ser. Pero no es que esté desacreditado todo el mensaje del Señor, toda la palabra del Señor. Sí, entonces aquí como ese tema sería de que nosotros pues sepamos que a veces o sea, no deberíamos decepcionarnos, digamos, o rechazar el mensaje o la palabra del Señor si es que nos decepciona alguna persona que nos compartió esa palabra. Porque no es la persona como tal. Lo importante es el mensaje. Y aquí vemos cómo le da una gran importancia al mensaje, porque como les digo, se repite tal cual, no se altera, va tal cual el mensaje, o sea, para que nosotros veamos que es importante la palabra del Señor, que no hay como dice el Señor Jesús, o sea, que no se puede quitar ni una comita de la palabra, ni una yud, no, ni la letra más pequeña de lo que se haya escrito. Entonces, eso es importante. Y bueno, y a la final, si nosotros llevamos la palabra del Señor, pues también vamos a recibir ataques. Y aquí también recordando otra vez en que le nombraron a nuestro Señor Jesús como Belzebul. Por ejemplo, en Mateo 10:25 dice, basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, aquí era más bien para enfatizar que cuando nosotros hablemos la palabra del Señor, quizás podemos recibir ataques, como aquí va a recibir Elías por parte de Ocosías. ¿Sí? No, tal vez ni discutan con la palabra, porque la palabra, pues, no hay como discutir contra ella, a veces es tal cual, pero podemos nosotros recibir las afrentas. Y eso pasó a nuestro Señor Jesús. Dice, si al propio padre de familia le llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si a mí me dijeron eso estas personas, ¿qué les dirán a ustedes? O sea, imagínense, ¿no? Entonces, eh, entonces esta parte en dos partes, ¿no? Que nosotros veamos el mensaje del Señor, la palabra del Señor, tal cual, y no nos fijemos tanto en el mensajero.
Y luego, por el otro lado, que nosotros hablemos la palabra del Señor sin alterarla y pues así eso traiga alguna afrenta de alguna persona, de alguien más. Pero es la palabra del Señor, no podríamos cambiarla. ¿Sí? Entonces, y así recibamos estas afrentas como al propio Señor Jesús. Muy bien. Y además también aquí, si nosotros vemos, hay como un espacio, digamos, que se le da a este rey Ocosías para que, se pueda arrepentir, ¿no? Porque le dice ya vas a morir, o sea, vas a quedarte en la cama. Y es como o sea, de alguna manera, pues, podría, digamos, decir, bueno, o sea, ya llegó la sentencia, voy a cambiar, ¿no? O sea, si ya sabemos qué día vamos a partir de este mundo, digamos, o sea, ¿qué haríamos? ¿Nos entregaríamos a hacer todo lo que queremos o más bien buscar estar reconciliados con el Señor para el momento en que estemos en su presencia? Y esto si recordamos, pues les pasó a los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, ¿no es cierto? Ellos ya estaban a punto de morir, sabían que sus horas eran contadas. Y uno de ellos sí se arrepintió y cambió de actitud y se mostró un cambio en él, y otro no, a pesar de que ya sabía que su sentencia estaba dada. Pero lo que quiero decir es que ahí nosotros, y el Señor nos dice, o sea, el día o sea, el día para reconciliarse con el Señor es hoy, ¿no? Si escuchar es hoy su voz, o sea, no es decir, bueno, ya cuando esté viejito, ahí sí, antes de morir, ahí sí me voy a reconciliar con el Señor. No, si es más bien, si escuches hoy su voz, no endurezca su corazón. O sea, oyes, porque no sabemos si mañana ya no estemos. Nadie tiene contado nada. Pero es hoy, digamos, el día de escuchar su voz. Y aquí vemos que este Ocosías no lo hizo, ¿no? No hizo, ya sabía que le quedaba poco tiempo, pero dijo, no quiso escuchar, más bien quiso atacarle. Igual otra persona que aceptó, digamos, cuando recibió una palabra así de que ya tenía que partir, fue Moisés, ¿no es cierto? Si nos recordamos. A Moisés el Señor le dijo que no va a cruzar el Jordán, que va a verlo desde lejos, pero no iba a cruzar la tierra prometida. Y claro, sí, o sea, Moisés tenía como ese anhelo de ir, pero a la final tuvo obediencia al Señor, aceptación a la voluntad de Dios. O sea, Moisés mostró una gran obediencia, una aceptación a la voluntad de Dios, tanto en la decisión de no entrar en la tierra prometida como también de entregar el liderazgo a Josué. Y claro, la noticia de que iba a morir sí debió haber sido dura, ¿no? Le confrontó, pero él se sometió al plan divino, sin resistirse y confiando en que Dios tiene el control de su vida y de todo Israel. O sea, sabía que sin Moisés iba a estar todo bien, porque el Señor estaba en control. Y esto es un ejemplo que pues también vemos en Moisés de esta fidelidad, de humildad hacia esa palabra del Señor. Sí. Y aquí vemos también, justamente vamos a ver que en este capítulo se muestra mucho también eso de la humildad y de la soberbia, porque este rey mostró soberbia, ¿sí? O sea, no quiso arrepentirse. Y vamos a ver más adelante cuando nos explique Anthony cómo estos capitanes que van a buscar a Elías van con mucha soberbia, los dos primeros, y el tercero va con humildad. Sí, entonces de versículo también me acordaba, y perdón que me adelante Anthony un poquito, pero el versículo me gustó mucho, el que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y eso es lo que vamos a ver que está pasando aquí también, en medio de todo este capítulo. Entonces, en medio de esa situación, en medio de estas situaciones complejas, y cuando el Señor ya ha dado, digamos, algún veredicto, hay que mostrar esa humildad igual y esa buscar, saber que pues el Señor tiene planes mucho más altos que nosotros, y así como lo hizo Moisés, ¿no? O sea, él también dijo, bueno, pues en obediencia al Señor, y porque el Señor es siempre bueno, o sea, no hay maldad en él. A veces no entendemos, pero pues él sabe por qué hace las cosas. Y, por ejemplo, en el otro rey que igual le dijo que iba a morir, no me acuerdo, creo que era Ezequías. Sí, Ezequías. Que iba a morir y pues a la final sí le dio más tiempo porque él buscó y quiso quedarse más tiempo y eso. Y a la final eso trajo cosas que no fueron tan buenas. Porque ahí luego cuando se recuperó de esa enfermedad, este Ezequías mostró a los babilonios todas las riquezas de Israel. Y claro, los babilonios dijeron, no, pues ya ahora sí, vamos y les capturamos. Y eso pasó. Entonces, como que el Señor sabe por qué. O sea, tal vez si Ezequiel, Ezequías, ¿no?
se aceptaba sin resistencia, digamos, pues no hubieran pasado varias, o bueno, hubiera sido otra historia en algún punto de una manera diferente. O para mostrarnos cómo el Señor sabe de antemano por qué pasan las cosas. Entonces de ahí, miren, con Ezequías también pasó algo que no era, digamos, lo que hubiera quizás sucedido si se aceptaba, ¿no? La voluntad del Señor. Porque el Señor sabe y tiene el control y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y él conoce, ¿no? Él conoce todo lo que, digamos, necesitamos como tal. No es que Él no conozca lo que necesitamos. Bueno, ahora vamos al siguiente versículo. En el versículo 8 dice, entonces, como les decía, este rey Ocosías se centró en determinar quién era el mensajero. Y ellos le dijeron, era un hombre que vestía, bueno, era un hombre que vestía de pelos, bueno, que tenía una manto de pelos, creo que dice en la Reina Valera, que tenía un manto de pelos, y ceñido de un cinturón de cuero en sus lomos. Y entonces él les dijo, es Elías del Tisbita. O sea, ya dijo, es Elías Tisbita. Lo reconocieron por la forma en que se vestía, ¿no? Este Elías se vestía, aunque bueno, ahí en la Biblia en hebreo dice que era como ahí justo dice Baal Seor, creo que, no me acuerdo cómo dice, pero es como decir que era alguien que tenía pelos, algo así. Entonces en algunas Biblias vi que le traducen como velludo, pero, pero parece que es más en relación a la vestimenta, o sea que usaba algo que tenía como pelos y su cinturón de cuero. Y también se me hace un poco más lógico porque tiene relación con Juan el Bautista, ¿no? Que tenía piel de camello y también se vestía como similar. Sí, entonces creo que velludo no, no creo que quedaría bien, pero en algunas Biblias vi que lo ponen así. Muy bien, entonces dice que con esta descripción ya este rey lo supo quién era. Dijo, no, este es Elías. Sí, era un rasgo reconocible de Elías. Eran vestimentas, o sea, bastante de alguien austero. No, obviamente, no era alguien que tenía mucho lujo. Tenía apenas como Juan el Bautista, más o menos, para que nos demos la idea. Y entonces el rey reconoce de inmediato y entonces ahora sí va a empezar un conflicto directamente con él porque ya sabe a quién debe atacar. Y bueno, hasta aquí en esta parte, mi primera parte, y desde aquí nos va a ayudar Anthony para continuar con el resto del capítulo. A ver, Anthony. Listo, gracias, David. A ver, dos horitas. Ya, voy a hacerle más grandecito. Ahí sí se ve, ¿no? Ahí, Sí, sí se ve. ahí, ya. Listo, gracias, Estevita. Estevita se quedó en el versículo 8. Ya leemos el 9 y dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Bien, continuando con el estudio que mencionaba Estevita, ahora entramos a una sección que es bastante crucial. Y a menudo yo creo que también se puede malinterpretar siempre y cuando tengamos mucha precaución al momento de leer. Y este pasaje que acabo de leer no solo es un pasaje que se va a repetir, y es desde el versículo 9 al 16 básicamente vamos a hablar de estos capitanes que subían y cómo el fuego de Dios bajaba y los consumía. Y quiero que noten algo bastante impresionante, digamos, en este relato, y es que aquí hay un juego de palabras que es muy importante mencionarlo, que de hecho ustedes lo ven aquí, que estoy compartiendo, y que tal vez en el español no se nota, o sea, no lo puedes ver fácilmente,
Pero para esta situación es muy importante sí verlo en el hebreo, en el escrito original. Y es que miremos aquí la escena que nos menciona en el versículo 9-10 que acabamos de leer. Habla de que el primer capitán va y le ordena a Elías y le menciona varón de Dios. El rey ha dicho, desciende. Ese es lo que él menciona. Y lo que responde Elías, y aquí está la clave de todo esto, y es que es un juego fonético que se da en el hebreo. En el español no se lo nota, pero en el hebreo sí, y vamos a ver por qué. Y es que él dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y aquí va el análisis. Para entender la potencia, digamos, de esta respuesta que da Elías, vemos que existe una asonancia, se llama, es decir, que son dos palabras similares, más o menos como una rima, algo así, en el español, y que tienen un sonido muy parecido y que lo que aquí quiere decir es que quieren conectar los significados. En este caso, las dos palabras que no se pueden leer bien en el español son hombre, que en el hebreo es ish, y fuego, que en el hebreo es esh. Y ya vemos que esto en el español no tiene concordancia, pero en el hebreo vemos que terminan las dos con SH y suenan sobre todo. Y si ustedes ven aquí la manera en cómo se escribe, es incluso similar con esta diferencia. Entonces el sonido es muy similar en las dos. ¿Y por qué es esto importante? Vemos que en el idioma original entonces el capitán le dice sarcásticamente, ¿no? Ish ha Elohim Baj, sí, que quiere decir lo que habíamos leído, ¿no? Que tú, varón de Dios, desciende. Ajá. Y Elías le responde básicamente, sí, yo soy Ish. Entonces verás él, Esh, es lo que le dice aquí. Entonces hay aquí un juego de palabras, ¿no? Le dice, sí, yo soy el Ish, pero va a descender Él contigo. Entonces, vemos que aquí teológicamente Elías está validando su posición en la que está, y el capitán, al usar esta forma de llamarlo varón de Dios, lo está haciendo no, digamos, validando su posición, sino tal vez hablando no con la propiedad que merece y como cualquier nombre que se le da burlándose, digámoslo así. Pero vemos que Elías le demuestra que no puede separar su posición con el poder de Dios, sino que va de la mano esta situación. Y vemos que en el nombre que lleva detrás de todo esto está Dios, y básicamente en la lógica de Elías, ¿qué es lo que quiere decir él? Es si mi posición es real, pues la naturaleza de Dios debe manifestarse. Esa es su manera de decir de Elías, ¿no? Y aquí hay una segunda situación irónica que se presenta, y es que cuando este capitán le dice que descienda, el capitán usa esta palabra eh, para que el profeta baje y éste sea arrestado. Sin embargo, aquí la autoridad, que es Dios, responde, no bajaré yo, sino que lo que bajará, ¿qué es? Y fuego es otra forma de decir que es justicia, es la justicia de Dios. Entonces el fuego es el que desciende, y es una manera irónica que vemos, ¿no? Que él pide que descienda a donde estaba este rey. Sin embargo, lo que desciende es la justicia de Dios, es el fuego consumidor. Ahí solo una cosa, de pronto como para que vean. En hebreo, como dice, en hebreo el capitán Ah, este no se escucha mucho, pueden hacer. le dice, El 9. le dice, Tampoco le escucho. bueno, Un Amelech poquito más alto. O acércate un poquito. Reba, y se dice, Isha Elohim, varón de Dios, Isha Elohim, Amelech Diver, el rey dispuso, baja, diciendo. Desciende. Y Elías le dice, ¿no? Que fue ya el rey David, el Shar HaMeshim. Dice, y le respondió a él y le dijo al capitán de los 50, Veim Ish Elohim Ani, Beret
Esh min hashamayim. Entonces ahí aparece lo que dice el Anthony, el juego de palabras con Ish, ¿no? Dice, Im Ish Elohim Ani, si yo soy varón de Dios, Ish, dice, Teres, le usa el mismo verbo que le está diciendo que descienda, la orden era tú descienda. Lo que Elías le dice es, no va a descender fuego, no voy a descender yo, va a Va a descender descender fuego. fuego. Ok. ¿Sí? Tere. Y ahí le dice, ¿no? Im Ish Elohim Ani, Teret Esh Min Hashamayim. Gracias, José. Justo eso. Entonces, listo. Entonces vemos justo lo que comentaba Josué para complementar lo que estábamos hablando. Entonces vemos que es en ciertas situaciones es muy importante digamos, de ir a la base, a la fuente, al hebreo para poder entender este significado o esta manera de cómo responde Elías, ¿sí? Y volvemos a la lectura, el 11. Volvió el rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal, Zebú, Dios de Crom, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Entonces, vemos en el versículo 11-12 que vuelve a pasar lo mismo que la primera situación. ¿Y cuál es el error que se produce ahora de la primera situación? Y ahí les consulto. Porque en la primera situación van los 50 con el capitán y descendió el fuego. En la segunda situación vuelve a pasar lo mismo, pero hay algo que cambia. Y ahí sí lo nota, no en la segunda. O sea, es Mm, una pequeña palabra que de hecho ¿Desciende pronto? ¿Eso? se repite el error, pero aquí vemos que aquí este capitán va con urgencia. Porque le dice desciende pronto, no le dice desciende con el primero. Ahora, esta vez le dice desciende pronto, o sea, hazlo ya. Y el resultado es el mismo. Vemos que es el fuego, se repite. Entonces, este patrón repetitivo es bastante típico en la narrativa hebrea, porque nos recuerda una vez más cuando se pone aquí énfasis de que de la obstinación del corazón humano. Y esto pasa y esto en los relatos de la Biblia, cuando se repiten las situaciones, justamente para dar un énfasis a algo. En este caso, incluso podremos recordar las plagas, ¿no? Cuando se endurecía el corazón del faraón. Es algo que también pasaba, algo similar. Y vemos que ahora, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 13 y 14 vemos que cambia la situación. Entonces, este hombre no ordena. Él no va y le dice desciende, sino que, ¿qué es lo que hace? Se arrodilla, exacto. Él se arrodilla y suplica. Entonces, lo que está haciendo básicamente es reconocer el poder letal que tiene la profecía de Elías. eh, y dice, si sea mi vida de valor ante tus ojos, cambia la situación. No va con la misma urgencia, exacto, no va con la misma urgencia, con la misma actitud. Incluso vemos que aquí la actitud cambia totalmente. Y aquí hay una lección que aprendemos de todo esto, ya que el Señor en las primeras dos situaciones responde a esta arrogancia del ser humano con juicio. En cambio, en la segunda situación, como les decía, este cambio de actitud, esta humildad, Dios responde con gracia, porque no hay fuego consumidor en él. Entonces,
Y finalmente en el versículo entre el 16 y 18 llegamos a la sentencia de Elías y nuevamente repite la profecía que ya había dado a este rey. ¿Por cuánto consultaste a Baal? Es lo que él se pregunta. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra, es lo que le dice. Y como decía Estevita, no es que está consultando, sino simplemente está cuestionando la actitud, ¿no? Que está tomando este rey. Y tal como dice la profecía, pues este rey muere. Y vemos justamente en este versículo, en el 17, y murió conforme a la palabra del Señor que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y aquí terminamos el capítulo. Pero aquí hay algo interesante. Antes de pasar a este tema, cierto, quería mencionar unos paralelos que también se encuentran en la Biblia sobre estos pasajes, ¿no? Que habíamos leído. El primer pasaje que vemos, de hecho, es un precedente que ya se había visto en Levítico. ¿Se acordarán ustedes cuando estos dos personajes de Nadab y Abiú eh, ofrecieron fuego extraño? ¿Y qué pasó? Pues fueron consumidos por el fuego. Ese es un antecedente que había pasado. También vemos que en la de Primera de Reyes 18, se acordarán en el Monte Carmelo, qué es lo que pasó cuando ofrecieron eh, cuando ofrecieron un sacrificio y no era algo, digamos, dedicado conforme a lo que Dios había mandado. Entonces ahí igualmente hubo fuego consumidor en esta situación. Y aquí vemos que en cambio el fuego cae sobre estos soldados. Sí, y algo interesante que encontré en todo esto es algo que está escrito en Lucas. Y ahí sí les voy a pedir que me ayuden con una lectura que está en Lucas 9 en el capítulo, en Lucas capítulo 9 versículo 54. De hecho, si es que podrían leer desde el 51 al 56, sí. ¿Ok? Sí. Dice así Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una de las aldeas de los samaritanos para hacer preparativos, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Listo, listo, muchas gracias. Entonces vemos que prácticamente aquí, los dos discípulos, Jacobo y Juan, mencionan algo que ya había sido escrito y que de hecho creo que es algo muy importante para esta interpretación y es que es algo que estos dos discípulos seguramente lo conocían muy bien, ¿no? Las historias que estábamos leyendo, incluso que estamos estudiando hoy, y ellos quieren aplicar este precedente que ya había con Elías. Pero ¿qué sucede? Jesús los reprende. ¿Y qué es lo que cambia? Porque volvamos a analizar la situación. Aquí estamos con Elías que reprende esta situación, baja fuego consumidor y ahí, digamos, al final de todo lo que pasa es un juicio de Dios contra este rey. Pero en la época de Jesús vemos que si no la analizamos de la misma manera, está pasando lo mismo. A Jesús lo están rechazando y por eso estos dos discípulos se levantan y mencionan lo que ya había pasado antes, ¿no? Si es que se están poniendo contra Dios o en ese tiempo que ellos entendían que Jesús era
el Hijo de Dios o perdón, era el mismo Dios, la representación de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué no declarar esta misma situación? ¿Por qué no declarar este mismo juicio? Es la pregunta que surge ante todo esto, ¿no? Y aquí que encontramos este contraste, y es que en la misión de Elías cambia digamos, el propósito detrás de todo esto, y es que Elías, él hizo esto porque había un juicio y una preservación. ¿De qué exactamente? Y es que si nosotros analizamos lo que está pasando con el pueblo a lo largo de todos estos capítulos, todos estos libros que hemos leído, es que el pueblo prácticamente está tratando de preservar la palabra del Señor. Y ese es el propósito inicial, ¿no? De Dios con el pueblo, es llevar la palabra y hasta que venga el Señor Jesús y cambia esta situación. ¿Y por qué cambia cuando viene el Señor Jesús? Porque Él representa ya la redención de todo. Al inicio era solo la palabra para el pueblo, pero cuando viene el Señor Jesús ya no es solo para el pueblo, sino es para todos. Ya no es solo para uno, sino es para todos. Entonces, aquí como solo estaba siendo la palabra llevada para un solo pueblo, entonces te tiene que preservar esta situación. Y sobre todo aquí la enseñanza que Dios da, digamos, de todos estos episodios del pueblo es que la palabra de Dios de él tiene poder y por eso se cumple. Entonces, pero eso ya se enseñó durante mucho tiempo y cuando viene Jesús, ahora ya se sabe que se cumple la palabra de Dios y por eso los discípulos saben eso y citan eso, pero ya no es la intención del Señor, sino es la redención, es la salvación. Y eso creo que es muy importante analizarlo de la situación, de estas dos situaciones que ya cambian, ¿no? Y a la final el propósito del Señor se mantiene, no es que ha cambiado, sino que se mantiene y es la salvación para su pueblo, sino que ahora su pueblo ya no es Israel, sino se esparció por el mundo. Eso, y con respecto a los últimos dos versículos que leíamos, no sé si le surgió aquí una confusión, porque aquí dice que, bueno, ya murió este rey, y después de este rey reinó Joram, que está justo aquí. Vemos aquí, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces aquí algo no cuadra, algo está un poco confuso, y justamente para eso voy a usar una vez más la línea temporal que tengo para que se entienda mejor. Y como explicó Estevita, no me acuerdo si explicaste, creo que sí, es importante reconocer aquí que hay dos situaciones, y es que hay un rey Joram, que es del norte, pero también hay un rey Joram, que es del sur. No estamos hablando de la misma situación. El rey Joram del norte, si aquí vemos rápidamente qué es lo que hizo él, de lo que menciona la Biblia, vemos que muere por la caída, es el octavo rey de Israel, reinó aproximadamente 2 años, que explicaba este Vitan, que exactamente no fueron dos, y murió sin hijos, es lo que sabemos de él. Ahora, ¿qué pasa con el rey del Joram? O sea, fue hermano, Era Ocosías, Ah, creo. sí, cierto. fue hijo de Acab. Y algo que es importante, y es que es hijo de Acab y Jezabel, y que este Joram era hermano de Ocosías, y porque hereda el trono, porque era el único, digamos, descendiente. Ajá, el que seguía, porque él no tenía descendientes. Ocosías no tenía descendientes, por eso reina Joram. Entonces, eso sabemos del rey del norte. Ahora, ¿qué pasa con el rey del sur? Este es del rey Joram, pero él es, en cambio, el rey, es hijo de él, de Josafat, que estaba gobernando. Y también aquí para entender prácticamente esto, ¿qué es lo que pasa? Es que hay un correinado. Entonces Josafat prácticamente ya era viejo y digamos para tener ese apoyo de su hijo, lo que hace es un correinado. O sea, comienza a reinar también este rey Joram a la par de Josafat. Sí, entonces cuando veíamos al inicio, Estevita nos explicaba que en la primera de Reyes, capítulo 22, justo el último versículo, mencionaba que este rey Joram del norte comenzó a reinar a los 18 años del reino del rey Josafat. Pero si leemos este pasaje de aquí, dice en cambio que
reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat. Entonces aquí es sencillo, y es que si bien los 18 años que contaban del rey Josafat están bien, o sea, sí concuerdan, porque habían pasado 18 años, comenzó a reinar el rey del norte, pero a la par comenzó a reinar también el Joram del sur, y por eso se menciona que el Joram del sur, que comenzó a reinar al mismo tiempo que su papá, habían pasado sus dos primeros años. Entonces, de esta manera se explica el por qué en uno se menciona 18 años y el otro menciona 2 años. Y es que los dos estaban reinando al mismo tiempo, ¿sí? Y prácticamente este reinado, correinado que tuvo con su padre Josafat fueron aproximadamente de 5 años. Y el reinado en solitario fueron de 8 años, de este rey del sur. Y algo crítico, un dato que lo pude analizar también es que este Joram murió el mismo año que el rey Joram del norte. Los dos murieron el mismo año. Es un datazo. No, los dos fueran. Ajá. Entonces, digamos que me pareció interesante añadir esto, y es una traducción explicada de cómo entender esto, y es Joram, hijo de Acab, en el norte, comenzó a reinar tras la muerte de su hermano Ocosías. Esto ocurrió cronológicamente durante el segundo año del reinado de Joram, el del sur. Así se entiende esto. ¿Y por qué se menciona esto? O sea, ¿por qué se pone, o sea, por qué se hace énfasis en esto de aquí, justamente en esta partecita? Y es que los escritores en ese tiempo lo que hacían era citar a otro reinado para ubicarlo cronológicamente al que le estaban mencionando. Entonces, por eso hay esta confusión, ¿no? Cuando dices el hijo, Joram, hijo de Josafat, te confunde porque dices, pero Josafat es del sur. Pero no, en realidad habían dos reyes con el mismo nombre. Eso, Claro. O sea, coincidió que se llamaban igual. O eran dos, el del norte y el del sur. y de hecho después va a haber un Ocosías en el sur. También va a haber uno que sí. Ajá, un rey Ocosías en el sur. Entonces, para que no, exacto, para no Sí. ajá. Entonces, para que vean que los nombres se repetían. Prácticamente es eso. Y eso, creo que con eso terminamos el estudio de estos últimos versículos. No sé si tienen alguna duda, preguntas, comentarios. Tienes 3 veces, ¿por qué 3 veces que fueron consumidos los de 50 Yo, hermano Josué Anthony, No 3 veces. Las dos primeras consumidas, la tercera ya no. Claro, la tercera ya no. Eso de hermano lo- Anthony, Porque era- Exacto, exacto. Lo que pasa, lo que se ve acá, primero, pues, lo que se ve acá es que Ocosías estaba bastante perdido en el espacio. ¿No? Entonces, lo que se ve acá es que es un rey que no tenía mucha conciencia de cómo hacer las cosas, por eso es que el hombre se cae. Y no me acuerdo si lo dijo este ahorita, pero es, ¿qué le pasa a este hombre? Este hombre se cae y de lo que se cae seguramente se infecta y se enferma. Ujú. Entonces, no muere por la caída, sino por una infección, digamos así, derivada de la caída. Y como está enfermo a partir de una infección, manda a ver, se consulte, fíjese cómo él pensaba. ¿No? Si es que estoy infectado, hagan cuenta que en una llaga, en algún lastimado, le picó un mosco, alguna cosa, le picó y se me infectó y estaba horrible. Entonces, como le picó ese mal, va a buscar al Baal de ese mal, el Baal Zebub. Ujú. Lo manda a ver los de ese Dios le puedan curar. Entonces, pero fíjense cómo estaba el hombre tan trastornado a su cabeza. Por eso es que en el versículo anterior, el último versículo, de hecho, de Primera de Reyes, habla de que Ocosías, ¿no? Ocosías fue muy pecador, ahí lo dice. ¿No? Fue pecador y ahí lo dice. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, anduvo en el camino de su padre, en el de su madre, en el camino de Jeroboam. Y porque sirvió a Baal y adoró y provocó. Entonces, hasta ahí no nos decía qué pasó, pero ahora ya sabemos qué pasó. Más allá de que adoró, es que él pensaba y se confundió con todo cómo pensaba la gente en esa época. Entonces pensaba no en como ya hemos visto otras cuantas veces, Ocosías lo que tenía era la mente cambiada y pensaba que, o sea, para él, Hashem, como es nuestro Dios, era lo mismo que el otro, o sea, se había confundido todo. Claro, era cualquier otra cosa.
Entonces, por eso es que va para allá. Y Elías, acuérdense que Elías siempre va a ser como esa voz que les dice, oye, estás haciendo mal. Lo hizo con Acab, lo hizo con Ocosías y después ya va a desaparecer del mapa. Pero su función, la función de Elías y por qué es tan importante, porque él es como esa, como suele decir mi papá, esa reserva moral de Israel. Que cuando van a hacer cosas totalmente chuecas, aparece de pronto Elías y le pone punto sobre la I. Le pisa el freno y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Esto no se hace. O sea, ya, si todo el problema está mal, por lo menos esta línea no cruza. Y por eso le dice, oye, ¿acaso no hay Dios en Israel? Y porque tú prefieres irte al otro lado, y es más, a consultar a un Dios filisteo, ni siquiera cananeo, un Dios filisteo, resulta que le dice, por eso mismo no te vas a sanar y ahí te mueres. ¿Ya? Y te vas a morir. Después del otro, en su arrogancia, en su necedad, en su desesperación, porque lo que está haciendo son medidas desesperadas. Imagínense lo que es mandar a ver a un profeta, a una persona, con 50, a mandarlo a ver con 50, y que ese 50 viene y se calcinaron. Después manda a otros, también se calcinan. Después manda a otros. O sea, imagínense lo desesperado que estaba el hombre de que se le frustró su bajada, su cura, porque lo que él estaba buscando en Ecrón era su cura, ¿no? Su sanidad. Entonces, cuando se le frustra eso, lo que quiere es que ahora Elías lo cure, porque Elías fue el que le puso la traba y le dijo, ¿quién no te vas a curar? Entonces, él entiende que el único que le puede quitar esa traba es Elías. Por eso es la urgencia de traer. Entonces, cuando al final el capitán es tú que no entiende la cosa y dice, perdón, estamos yendo con mala actitud, tú eres el bueno, nosotros somos los malos, ten piedad de mí, de mis 50, baja, y le autorizan a bajar con Elías, la decisión es la misma. No le dicen otra cosa, sino tú vas a morir. Tú vas a morir y la sentencia está dada, ¿no? Eso es lo que le dice. Entonces, fíjense que Ocosías es un reflejo de un rey que puede haber sido muy... De hecho, Ocosías ya es el declive como se dice, de la dinastía omrimita, ¿no? Y es la decadencia de... ¿Por qué? Porque fíjense que en su época los moabitas ya se rebelan, ¿no? Creo que si de pronto alguien igual no levantar la mano, no le dudo. Es la decadencia ya de la dinastía de Omri. ¿Puedes ponerle la línea de tiempo, por favor? Ahí está. Entonces, fíjense, desde ahí, en el norte, ¿pueden verle donde dice Omri? Fíjense, Omri fue el que se acuerdan que cuando vino Simri, que hizo un golpe de estado, Omri era un general del rey, y él fue y tuvo una guerra civil y le gana a Tibno. ¿Se acuerdan ustedes? Y con Omri se establece una dinastía con él, ¿ya? Y Omri es el que logra incluso dominar a Moab. Acab le logra mantener el dominio, pero con Ocosías se libera. Y de hecho, ya en el capítulo 3 vamos a ver cómo es que se da la independencia. Y ahí hay una cosa muy curiosa, bíblicamente y arqueológicamente hablando. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a ver pasajes de la Biblia en donde nuestro Dios gana. O por otro lado, donde Dios entrega a los israelitas a su suerte porque estaban pecando. ¿No es cierto? Pero resulta que en esta estela de mesa, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar. Y esto es algo bien curioso, ¿ya? Dejo de En esta ti. estela de mesa, Ahí se menciona que en cambio ellos ganaron. no, se menciona que hubo otra guerra. Primero les presento la estela de Mesa, ¿de acuerdo? Mesa fue un rey moabita, ¿ya? Mesa fue un rey moabita y esa que ven ahí es la estela. Una estela es una piedra de granito, ¿ya? En donde se grababan memorias del rey, ¿ya? Esta es la estela de Mesa, mide más o menos 1,12 m de alto. Wow. O sea, 1,12 m de alto, unos 78 centímetros de ancho y unos como 50, 30 o 40 centímetros de espesor, de grosor. Entonces, no es tan grandote, es un registro que tenía el hombre. Y si ustedes ven aquí, está traducida la estela de Mes. De hecho, acá en la Wikipedia la encontré con toda la traducción en caracteres fenicios, que ese era el lenguaje, de hecho, dicho sea de paso, no se escribía en hebreo, como acá, como aquí vemos, estos caracteres aquí del hebreo, que son las Biblias que hoy podemos encontrar, no se escribía así en esa época, se escribía con los caracteres fenicios, incluso la Biblia.
Ya estaba escrito en caracteres fenicios. Y esta es toda la reconstrucción que se hizo. ¿Y qué es lo que nos interesa? Fíjense ustedes cómo comienza a decir. Y aquí está la traducción. Todo lo que dice aquí y está en rojo. Dice, yo soy Mesha, hijo de Kemosh Khan, rey de Moab, de Dibonit, el Dibonita. Mi padre reinó sobre Moab 30 años y yo reiné después de mi padre. E hice su lugar alto para Kemosh. Kemosh era el rey, el dios Kemos. Ah, Kemosh, en Kir Jarese. Dice, porque él me salvó de todos mis enemigos. Y fíjense, aquí se le menciona a Omri. Omri era rey en Israel y él afligió a Moab muchos días, pero dice, porque Quemos estaba enojado con Moab. mm, como que fuera Exacto, castigo. fíjense cómo también estaba más o menos como en la Biblia, ¿no? Como cuando Israel pierde, dice, perdimos, pero porque nuestro Dios se enojó con nosotros. Lo mismo, aquí dice, fíjense, Omri era rey en Israel y afligió a Moab porque Quemos estaba enojado con Moab. Dice, y su hijo, Acab, se entiende, ¿no? Lo sucedió a él, y él también dijo, afligiré a Moab, y en mis días lo dijo él. Y yo juré, y dice, yo miré, ¿no es cierto?, a él y a su casa, e Israel pereció para siempre. Dice, y Omri poseía la tierra de Medeba, e Israel moraba ahí sus días y la mitad de sus días de su hijo, 40 años. Y Quemos, dice, lo restauró en mis días. Ahora, los hombres de Gad han morado en la tierra de Gadarot desde antes, y el rey de Israel construyó para él a Gatarot. Y yo peleé en contra de esa ciudad y la tomé, y maté a toda la ciudad, a toda la gente de la ciudad. Y dice, como decir, un botín para Quemos para Quemos y para Moab. Y yo capturé, dice, 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 desde allí, dice, desde allí al Ariel, dice, dice, fíjense ustedes. Lo que quiero decir más adelante, hay una parte en donde está bien interesante. El asunto es que, bueno, es toda la estela. Aquí dice, fíjense, dice, y yo lo capturé y lo maté todo, porque a Quemos yo me había hecho devoto. Dice, y yo tomé desde ahí los utensilios de Hashem. Jehová, de ley. Fíjense, ¿sí? Dice, y los traje para Quemos. Y aquí en esta estela es bien curiosa porque aquí se relata una historia en donde Israel perdió. Y es más, según esta estela, Hashem perdió. Fíjense ustedes, es una historia que los arqueólogos suelen decir mucho. Esta es una historia en la que no está recogida en la Biblia. Ujú. Y en donde la historia esta se encontró y Hashem pierde. Y Hashem pierde, o sea, pierde. Y gana todos. Y es una cosa bien curiosa ver cómo esto está, porque por un lado nos sirve, esto es una evidencia extra bíblica, para darnos cuenta de que sí existió Omri, existió Ahab, existió eso, pero en algún momento se rebelaron. La Biblia no lo dice como lo pone acá, pero sí lo pone al inicio de este capítulo 1 y en el 3. Lo que pasa es que en el 3, si no me equivoco, se dice que que controlaron la revuelta. Pero en realidad no, ya se rebelaron y perdieron el control de Moab. Incluso por ahí ya lo vamos a ver que hablan ya de un rey de Edom. Y acuérdense que en la época de Josafat y antes del rey de Judá, no había rey en Edom. Había solamente como decir, un delegado del rey de Judá. O sea, se extendieron bastante en esa época. ¿Ya? Y acuérdense que estos datos no los vemos en la Biblia porque al libro de Reyes no le interesa tanto los datos administrativos, sino los datos espirituales. Entonces, eso básicamente. Entonces, a partir de ahí, fíjense ustedes que ya tenemos datos para saber que, como decíamos, ¿no?, esto pasó, esto fue real, este hombre murió y este Ocosías, lo que les decía, ¿no?, ya fue el declive, la decadencia de toda la genealogía de hombre. De hecho, pero más adelante se va a enredar todavía mucho, porque llega una famosa Atalía, que llega a ser reina de Israel y de Judá. Usurpa el trono y después la tienen que matar y se tienen que restaurar el trono de David, la casa de David.
Entonces es un tema bien interesante. Y Atalía viene siendo una, no se sabe muy bien si es hija o nieta de Acab. ¿Ya? Por eso les digo, la historia es bien interesante cómo se fueron dando esas pugnas de poder, pero el causante de todo esto fue el famoso hombre. Hombre, y no, o sea, aunque la Biblia se le menciona creo que 6 versículos, pero el hombre fue muy importante. Fue muy importante y todas estas evidencias extra bíblicas nos sirven para comprender mejor el asunto. Esta estela existe hasta ahora. Claro, está en un museo, sí. Sí, sí, claro. Se puede ir, creo que está en Londres, no me acuerdo. Eso en París, si no me equivoco. Pero existe esa. Se supone que es de esa época. Es de esa época, claro, le dataron, es de esa época. Y además le dice, yo soy el rey de Mesha. Por eso se llama la estela de Mesha, que era el rey moabita de la época. Se conoce como mesa. Mesa, Mesa, pero es Mesha. Mesha. Mesha Hamel, exacto, el rey Mesha. De hecho, un dato curioso también, esa estela está escrito en moabita, en dialecto moabita, que fíjense ustedes, utilizan las mismas grafías fenicias. Es más o menos como ahora el español, el inglés, el italiano, el portugués, que son lenguas medias parecidas, pero en el fondo utilizan el mismo alfabeto, igualito. Y lo que dicen los arqueólogos es cualquiera que sepa hebreo bíblico, con un poco de entrenamiento puede entender moabita. Porque es como entender, es como que si ahorita nosotros estudiamos español y queremos leer italiano o portugués. Se puede entender. No igualito, pero se entiende. Y esta estela está en moabita, no está ni siquiera en hebreo o en arameo, está en moabita. Es un dialecto de la época. Hay que ser Y pebre. alguien que sea hebreo, que sepa hebreo, no le va a ser tan difícil comprender. O sea, tiene que tener un entrenamiento, pero se le hace más fácil. Ajá, podría entender. Eso básicamente. Entonces, creo que tal vez por ahí alguien tenga alguna pregunta. Hola, hola, ¿nos escuchan? Ok. ¿Sí nos escuchan? Pues, Hermano Esteban, yo quería decir algo. Sí, ¿alguien sí, dice algo? sí, pero no nos escuchan. Repítanos un poquito que no lo escuchamos. Ahorita sí, ¿Me Ahí pues, escucha? ahora ya, ¿Me sí, escucha? ya, ahora sí. ahorita sí creo que nos escucha. Y ahora sí, Ay, gracias. ya, muy bien. Muchas gracias. Es que no tengo, bueno, las pantallas, no tengo el volumen en la pantalla. Bien, yo mis felicitaciones para el hermano Esteban y para usted, el hermano Anthony. Han sido muy claros y precisos en sus exposiciones, ¿sí? Lo que yo puedo sacar, dígase, un resumen muy sintético, es que Ocasías, este rey, siempre anduvo en el camino del mal, porque eso es lo que aprendió de su familia, ¿no? Porque sus padres andaban siempre por la idolatría. De tal manera que cuando él tuvo ese percance, él no podía acudir al Señor, porque se puede decir que él no lo conoció. Y por eso mandó averiguar qué era lo que le iba a pasar al final a Cron, al dios de Cron. Entonces fue tal su soberbia que él jamás, ni siquiera en ese lecho del dolor, se acordó de Dios. ¿Sí? Entonces, su soberbia, su idolatría que tenía hacia los dioses falsos, lo pagó con la muerte. Yo eso es lo que he entendido en todas las exposiciones de ustedes. Claro que las otras cosas también. Ahora, lo que a mí me llama la atención es en el capítulo 9, 10 y 11, donde se repite dos palabras iguales, que dice, en el 9 dice, y luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. Mi pregunta es que ese capitán se refería a la edad de 50 años con sus 50 o ejército, hombres del ejército, no lo entiendo, no entiendo esa parte. Y me llamó la atención porque se repiten los 3 versículos. El capitán de 50, los dos que ya sabemos que actuaron también mal, pero el otro, el tercero, llegó con esa humildad que debe de ser la persona cuando se dirige hacia otra persona, ¿no? Más que nada si él fue a pedir un favor. Me gustó la tercera, pero yo sí estoy muy, ¿qué le puedo decir? Me quedé en la nebulosa porque no sé si se refiere a la edad o no lo sé, hermanos, no lo sé. Entiéndase, capitán, sobre 50 personas. O sea, tenía a su cargo 50, una escuadra, digamos, de 50 personas.
Ya, Eso. 50 personas. Pero ¿y por qué dice de 50? Por De eso, 50 años. no, de 50 personas. Un capitán de 50 soldados. Y fue con sus 50, entiéndase, soldados. Ah, pero dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. ¿Por Por eso. qué? ¿Por qué esa redundancia? Porque, bueno, eso también, digamos, a ver, tiene que ver con el lenguaje. El idioma hebreo es así. Ah, En español nosotros no lo diríamos así. De hecho, el hebreo es muy cacófono. Es muy cacófono. Dice, le dijo las palabras que le dijo cuando le dijo. Ya, ah, es muy así. Entonces, claro, nosotros en español eso se escucha feo. Y nosotros lo que diríamos es, fue el capitán de sus 50 con sus 50 soldados. O fue el capitán de sus 50 con su escuadrón. Alguna cosa así. Pero, o diríamos de otra manera. Pero el asunto es que así es como se decía en hebreo y lo porque así era el idioma, digamos. Y es como, por ejemplo, ustedes han visto estas cosas que se suelen decir de los idiomas. Por ejemplo, ustedes han visto, vayan y les dejo como tarea, vayan ustedes a averiguar y consulten cómo se dice 20 en francés, cómo se dice 20 en francés, literalmente, cómo se dice 20 en francés y van a ver ustedes que son curiosidades de los idiomas. ¿Ya? Y cómo a veces se van haciendo cuenta, ¿ya? En una versión de la nueva versión internacional, ahí dice, sí, soy hombre de Dios, respondió Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Exacto, con tus 50 soldados. Pero claro, o sea, si yo soy muy literal, ahí dice, fue un zar, un capitán de 50. Entiéndase, de cincuentena, sin sentido. Es de una cincuentena. Y fue el capitán de cincuentena con sus 50. Es, ¿y cree usted que era necesario poner esa palabra, el capitán de cincuentena? claro, claro, porque era el rango. Es como decir ahora, no le mandaron a un cabo, sino le mandaron a un capitán, es decir, pero no le mandaron a un sargento, Sí, no le mandaron a sí, un sí, está bien, general. esa es la dignidad. Pero la palabra cincuentena suena, está bien ahí. Y fue un capitán de cincuentena con sus 50, está bien. Claro, también más allá de las palabras del asunto es que veamos que era una persona que tenía a su cargo 50 personas, era un jefe de 50 y le mandó con toda su gente, con todos los que dependían de él. ¿Sí? Imagínese, hermano Josué. Bueno, yo pienso que la Biblia es tan sagrada que no debe de haber ni redundancia, ni tantos que se puede decir, rebusca de palabras, ¿verdad? Sino que debe de ser precisa y concisa, porque muchas personas somos ignorantes y no entendemos lo que está ahí. Mire, no entendemos. Ustedes lo entienden porque ya ustedes van a otro idioma, ¿verdad? Pero las personas que no leemos así de corrido, como se dice, yo al menos me quedé ahí pasmada, porque no sabía si se refería y un capitán de 50, que yo pienso que es de 50 años, que pienso que no era necesario ni poner siquiera, y un capitán de 50 años con sus 50 o soldados, ¿sí? Yo pienso que era mucha redundancia de palabras, pero bueno, Lo aquí que voy pasa, aprendiendo, aquí voy aprendiendo. también otro dato, lo que pasa es que había gente, digamos, y la importancia de hecho hasta la época de Jesús. ¿Recuerdan ustedes que está el centurión? Ese era sobre 100. Lo que pasa es que ya en esa época había un nombre propio para eso, pero era el que estaba sobre 100. De hecho, había centurias incluso de menos o de más, pero ya da una idea. Y lo que quiero decir es que había diferentes grupos de soldados. Entonces había un capitán de 50, pero también había un capitán de 100, había un capitán de 20. Entonces aquí mandan un capitán de 50. ¿Ya? Eso básicamente. Pero no se refiere a los daños. ¿Y cómo, por ejemplo, se puede decir que no es daño? Porque supongamos que fueran años. No tiene sentido. O sea, si yo Claro, leo, no, manda a un capitán claro, de 50 años con sus 50 años, ahí, evidentemente no va por ahí. Entonces, si no son años, claro, ¿qué tiene que claro. ser? Soldado. Por- Y ya, porque a nadie le interesa la edad del capitán. ¿qué importa? Lo que importa es Así es. sobre cuántos están.
Eso es todo. Así era, sí, así es. Eso es. Gracias, hermanos, gracias. Muy bien. Muchas gracias a usted, hermana Lina. ¿Quizá alguna otra pregunta, algún otro comentario? Y si no, podríamos ir terminando por hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces creo que podemos terminar por hoy. Bendito Dios y gracias a usted, mi